nos gozamos una vez más que el Señor nos da el privilegio, la oportunidad de reunirnos con un mismo propósito, con agradecerle por glorificarle, darle gracias por lo que Él ha hecho por nosotros. Le damos la bienvenida también a las personas que en este momento están integrándose a la transmisión que estamos haciendo por medio de Facebook Live. Dios les continúe bendiciendo. Vamos inmediatamente a entrar en el estudio de la palabra del Señor. Vamos a ir al libro de Primera de Samuel, capítulo 21. Primera de Samuel, capítulo 21. Y vamos a leer la palabra del Señor, los primeros 9 versículos del capítulo 21. Y para esta lectura inicial vamos a ponernos de pie en reverencia a la palabra del Señor, a tomar la oportunidad de hacer esto. Puede ser el nombre del Señor. Le damos lectura a la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vino David a Nob, al sacerdote de Ahimelech, y se sorprendió a Ahimelech de su encuentro, y le dijo: ¿Cómo vienes tú solo y nadie contigo? Y respondió David al sacerdote Ahimelech: el rey me encomendó un asunto, y me dijo: nadie sepa cosa alguna del asunto que te envió y lo que te he encomendado. Y yo les señalé a los criados un cierto lugar. Ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes o lo que tengas. El sacerdote respondió a David y dijo: no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado, pero lo daré si los criados se han guardado a lo menos de mujeres. Y David respondió al sacerdote y le dijo: en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y anteayer, cuando yo salí, y ya los pasos de los jóvenes eran santos, aunque el viaje es profano. ¿Cuánto más no serán santos hoy sus pasos? Así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová, para poner panes calientes el día que aquellos fueron quitados. Y estaba allí aquel día detenido delante de Jehová uno de los siervos de Saúl, cuyo nombre era Doeg, edomita, el principal de los pastores de Saúl. Y David dijo a Ahimelech: ¿no tienes aquí a mano lanza o espada? Porque no tomé en mi mano mi espada ni mis armas, por cuanto la orden del rey era apremiante. Y el sacerdote respondió: la espada de Goliat el filisteo, al que tú venciste en el valle de Ela, está aquí envuelta en un velo detrás del ephod. Si quieres tómala, porque aquí no hay otra sino esta. Y dijo David: ninguna como ella, dámela. Amante Dios y Padre Celestial, Señor, te damos gracias por tu palabra, Padre Santo, Señor. Ahora, Dios mío, que vamos a traer el estudio de tu palabra, Dios mío, te pedimos que seas tú guiándonos, dirigiéndonos, Señor, que tu Espíritu Santo tome control de todo lo que hacemos, Padre Santo, que prepare los corazones, que nos dé la palabra, Padre Santo, que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Que tu nombre sea exaltado, sea glorificado, Dios mío, en todo lo que hacemos aquí esta noche, Señor. Te damos gracias, Dios mío, Señor. Todos te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. La semana pasada nosotros terminamos el estudio de la palabra del Señor y vimos que inicialmente Saúl había tratado de matar a David encubiertamente, había tratado de poner a David en situaciones difíciles en las cuales de alguna manera los filisteos lo mataran. Pero con cada uno de estos intentos que Saúl hacía para matar a David, para que los filisteos acabaran con David, vimos que Dios se glorificaba, vimos que la popularidad de David aumentaba, y según la popularidad de David aumentaba, el enojo de Saúl crecía en contra de David, el odio de Saúl crecía en contra de David, al punto en lo que ya él no se aguantó. Entonces él públicamente le refirió a sus siervos de que fueran a matar a David, que mataran a David, a lo que Jonatán vimos que inicialmente logró aplacar la ira de su padre en contra de David, convenciéndolo inicialmente que David había sido un buen siervo, que David lo único que le había hecho era bien a ellos.
Inicialmente Saúl desistió de este plan de matar a David, pero ya eventualmente volvió y tomó de nuevo las riendas, tomó de nuevo la decisión de matar a David. Vimos que David entonces salió huyendo a donde estaba Samuel, y Saúl, enterándose de donde estaba David, envió hombres en 3 diferentes ocasiones para que apresaran a David, para que le llevaran a David. Pero vimos que Dios no permitió que eso sucediera. Vimos que en cada una de esas ocasiones el Espíritu de Dios cayó sobre los hombres que Saúl había enviado a matar a David, y no permitió que estos hombres tocaran a David. Saúl entonces trató de él mismo ir allá donde estaba David, y trató de apresar a David, y también Dios no se lo permitió. El Espíritu de Dios cayó sobre Saúl, no permitiendo que Saúl tocara a David. Entonces nosotros seguimos viendo en lo que estamos leyendo en el día de hoy, los capítulos que estamos tocando en el día de hoy, que la situación persiste. Vemos a David que está huyendo de Saúl y llega hasta el tabernáculo. Llega hasta el tabernáculo pidiendo que se le diera pan, y dice, nos relata el encuentro con el sacerdote que está encargado en el tabernáculo. David va donde el sacerdote, y el sacerdote se sorprende porque David era alguien que tenía muchos hombres a cargo de él en el ejército. David era alguien que típicamente andando, siendo uno de los siervos principales de Saúl, era alguien que tenía mucha gente con él, era alguien de mucha importancia dentro de la nación de Israel, y se sorprende de verlo solo. Y le pregunta qué hace, le cuestiona acerca de que anda solo, y David le responde, le miente, le dice que él anda en una encomienda, un asunto del rey, un asunto secreto, que nadie puede enterarse del asunto en lo que él anda, que él salió a prisa, incluso que no le dio tiempo ni siquiera de tomar con él armas. No le dio tiempo ni siquiera de tomar con él armas. Vemos que él mintió, y vemos que él convenció entonces al sacerdote a que le diera panes. Vemos aquí que se le dan los panes de la proposición, y vemos que se le da la espada. Se nos dice que se le da la espada, que era la espada de Goliat. Aparentemente, después que David había matado a Goliat, la espada de Goliat había estado en el tabernáculo. Es posible que haya estado en el tabernáculo como un trofeo de guerra. Estaba en el tabernáculo identificándose que esa victoria que David había tenido sobre Goliat era una victoria que había sido por la gloria de Dios. Estaba atribuyéndosele con la presencia de la espada de Goliat en el tabernáculo, estaba atribuyéndosele esa victoria a Dios. ¿Qué sucede? Que aquí nosotros vemos a David, quien es obviamente uno de los héroes de la fe. Alguien que cuando la nación de Israel, cuando los soldados de Israel tuvieron miedo en relación a que ellos hacían cuando Goliat se había levantado aquellos 40 días que retaba 2 veces al día al ejército de Israel, nadie se levantó, todos tuvieron temor, incluso Saúl tuvo temor. Y vemos a David, que David fue quien se levantó en el nombre del Señor y derrotó a Goliat, que el Señor usó a David para derrotar a Goliat. Vemos a David también que cuando él, cuidando las ovejas de su padre, cuando se levantó un león, cuando se levantó un oso, vimos a David que se levantó en el poder del Señor para defender a las ovejas de su padre, y se levantó en contra de oso, se levantó en contra del león para derrotar a esos animales que se levantaban en contra de las ovejas que él cuidaba. Pero entonces vemos a David, quien es un héroe de la fe, pero lo vemos aquí entonces atemorizado, lo vemos con miedo. Y la Biblia es un libro el cual no le esconde las faltas a nadie. Una de las evidencias que nosotros vemos en que la Biblia es la palabra de Dios, que la Biblia es real, es que la Biblia no esconde la falta de los héroes de la Biblia. Y eso lo estamos viendo en el caso de David. David, quien es un héroe de la fe, aquí se nos está hablando claramente de la falta de David. Se nos está diciendo que él tuvo temor.
que él tuvo miedo. Anteriormente Dios lo había usado porque David había tenido fe, había confiado en el Señor, pero ahora vemos que él, teniendo temor, él está huyendo. Teniendo temor, él está mintiendo en relación al propósito en el cual él está ahí. Le está mintiendo al sacerdote. La fe y el temor son cosas completamente opuestas. Donde habita la fe, no habita el temor. Donde habita el temor, la fe no puede habitar. Cuando David venció a Goliat, David tenía fe. David se vistió en fe y venció a Goliat, confiando en que el Señor le daría la victoria. Pero ahora vemos a David atemorizado, vemos a David con miedo y la fe no puede habitar. Y entonces eso está provocando la falta de David en este momento. Vemos en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 7, nos dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Gracias al nombre del Señor. En esta relación de David, lo que se nos está aquí hablando de David, que se nos está contando las fallas de David, no se nos está contando como una manera de darnos a nosotros un ejemplo de vida, un ejemplo de nosotros imitar, de cómo nosotros obrar. No se nos está dando un ejemplo, sino que se nos está enseñando aquí que aún con la falta de David, cómo Dios usó a David para darle grande victoria, cómo Dios, aunque David falló, cómo Dios no abandonó a David en medio de estas situaciones. Gloria sea el nombre del Señor. Nos está aquí enseñando lo que es la gracia de Dios, la misericordia de Dios, que no abandonó a David. David todavía en este momento fallándole al Señor, y eso debe de darnos a nosotros esperanza. Gloria sea el nombre del Señor, porque así como cada personaje de la Biblia que nosotros vemos, estos héroes que vemos las faltas de ellos en la Biblia, nosotros no estamos libres de falta. Nosotros fallamos, nosotros faltamos, y esto debe darnos a nosotros esperanza. Gloria sea el nombre del Señor. 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 13, dice: si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Gloria sea el nombre del Señor. Nosotros caminando con el Señor, cuando nosotros nos entregamos al Señor, entregamos nuestra vida al Señor, eso no dice que nosotros desde ese momento en adelante no vamos a tener falta. Nosotros vamos a tropezar, vamos a tener dificultades. Gloria sea el nombre del Señor. Por eso no quiere decir que el Señor nos va a abandonar. Eso no nos quiere decir que el Señor nos va a dejar. Él comenzó a hacer la obra en nosotros, y la palabra de Dios nos dice en Filipenses capítulo 1, versículo 6, dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Gracias al nombre del Señor. Vamos siguiendo en el capítulo 21, vamos a los versículos 10 al 13. Y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquís, rey de Gat. Y los siervos de Aquís le dijeron: ¿no es este David el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban en las danzas diciendo: hirió Saúl a sus 1000 y David a sus 10,000? Y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquís, rey de Gat, y cambió su manera de comportarse delante de ellos y se fingió loco entre ellos. Y escribía en las portadas de las puertas y dejaba correr la saliva por su barba. Vemos ahora entonces que David, huyendo de Saúl, está buscando un lugar donde Saúl no lo busque, está buscando un lugar seguro, y él decide ir a territorio de Gad. Cuando vemos que acerca de Goliat, el territorio, el lugar de donde viene Goliat, esta es la tierra natal de Goliat. Goliat es proveniente de la tierra de Gad, pero en el tiempo que David mató a Goliat, David era un joven, era un muchacho todavía. Ahora David es un hombre. Tal vez él piensa que no iba a ser reconocido allí. Tal vez él piensa ahora que él, siendo un hombre ahora con barba, que la gente no lo va a reconocer estando en Gad. Pero no fue así. Tal vez él, andando con la espada que era de Goliat, era fácilmente reconocer quién era David. Y vemos que ellos reconocieron a David
que David era aquel que había matado a Goliat, pero no solamente eso, vemos que ellos hablan acerca de David y que aquella canción, aquel coro que habíamos visto de las mujeres de Israel, aquel coro que enojaba a Saúl cuando Saúl escuchaba, no solamente ese coro se había pegado en territorio de Israel, sino que ese coro también había tenido pegada en Gad. O sea que los hombres de Gad conocían aquella canción que cantaban cuando salieron a recibir a Saúl de la guerra, que Saúl hirió a miles y David hirió a sus 10,000. Vemos entonces que ellos apresaron a David, le echaron mano a David y lo llevaron ante el rey de Gad. Aquí no nos dice precisamente que ellos le echaron mano, pero cuando nosotros vemos en el Salmo número 56 que David nos habla acerca de los eventos que sucedieron en ese momento, vemos que en el nombre que nos habla en la parte de arriba del Salmo 56, que nos habla el rótulo del Salmo 56 de los eventos que sucedieron, es titulado Mictam de David, o sea, poesía de David, cuando los filisteos le prendieron en Gad. Y vemos que ellos apresaron a David y lo llevaron ante el rey de Gad. Lo llevaron ante el rey de Gad, identificando a David como aquel hombre que había matado a Goliat, aquel hombre. Incluso vemos que habíamos visto que David había tenido grandes victorias. Dijimos que él entraba y salía victorioso, y por estos logros, por estas hazañas y esta victoria de David, vemos que ellos reconocen a David incluso como el rey de toda la tierra y lo llevan ante el rey de Gad. David se desespera en ese momento. David está buscando la manera de cómo el poder sobrevivir. Él no ve la manera posible de cómo el poder sobrevivir, y vemos que nos dice que él se hizo el loco. Se nos dice que él dejó correr la saliva por su barba. Entonces vemos que cuando ellos lo llevan ante el rey de Gad, lo llevan pensando que siendo David alguien de tanta importancia, tal vez están buscando una recompensa grande acerca de entregarle a David el rey, de capturar a David. Pero vemos que David se hace loco, David finge que está loco, y vemos la respuesta entonces que dio el rey de Gad en el versículo 14. Dice: y dijo Aquís a sus siervos: he aquí, veis que este hombre es demente. ¿Por qué me lo habéis traído a mí? ¿Acaso me faltan locos para que hayáis traído que hiciese de loco delante de mí? ¿Había de entrar en mi casa? Vemos con referencia a esta experiencia en particular que David pasó ante esta desesperación de David. No era una situación fácil, era una situación difícil. Él se estaba viendo apresado, lo habían apresado sus enemigos, lo habían llevado ante el rey de Gad. No tenía ninguna escapatoria, por eso él fingió, por eso él mintió, por eso él actuó de esa manera. Pero vemos que el salmo que leímos, el salmo número 34, es el salmo que nos habla de la experiencia que David pasó durante ese tiempo. Y vemos que en esa alabanza, en el salmo 34, vemos que David llega al momento en el cual él no está confiando en su fuerza, no está confiando en su habilidad del poder defenderse, no está confiando en su habilidad del poder librarse. Llega un momento en el cual él confía completamente en el Señor. Vemos los primeros 4 versículos del Salmo 34. Dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Es difícil, estando en ese momento, estar en esa postura de alabanza. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Es difícil, estando en esa situación, estar en esa postura, pero nosotros podemos aprender de David que, estando en esa situación, cuando él llegó a confiar en el Señor, cuando él comenzó a alabar en el Señor, ya su preocupación se fue. Ya él sabía que el Señor tenía el control de todo lo que pasaba sobre él. Vamos al próximo capítulo, el capítulo 22. Dice: yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán,
Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. David logró escaparse de Gat y se fue hasta esta cueva, a la cueva de, ¿cómo se dice? Adulán. Se fue a la cueva de Adulán. Pero vemos que los familiares de David se enteraron lo que estaba sucediendo. Se enteraron de que David estaba corriendo y estaba en la cueva de Adulán, y fueron y estuvieron allí con él. Los familiares de David, estando en esta situación, corrían gran peligro. Saúl estaba en una situación que si encontraba a la familia de David, también le quitaba la vida a los familiares de David. Vemos que ellos estuvieron en la cueva de Adulán y tomaron refugio entonces con David allí. Y dice el versículo 2, y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Estos hombres que se juntaron con David estaban endeudados, eran considerados la escoria de la sociedad. Pero veremos que al ellos venir a donde David, al ellos juntarse con David, las cosas para estos hombres iban a cambiar, sus vidas iban a cambiar completamente. Ellos iban a pasar de ser aquellas personas que la sociedad lo consideraba como la escoria de la sociedad, a ser llamados en la Biblia como grandes hombres valerosos, de valor. Gloria sea el nombre del Señor. Y eso es lo que el Señor hace en la vida de nosotros, de ser la escoria de la sociedad. Dios lo iba a usar para hacer grandes hazañas, iban a ser reconocidos. Y nosotros vemos en 1 Corintios capítulo 1 versículo 27 al 29, dice la palabra de Dios: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Gloria sea el nombre del Señor. No importa que tú seas, que yo sea en el día de hoy, no importa cuál haya sido nuestro pasado, en las circunstancias en las cuales nosotros podríamos haber estado, los errores que podríamos haber cometido. Estas son las obras que el Señor puede hacer en nuestra vida cuando nosotros vamos a su presencia, cuando nosotros somos transformados por estar en la presencia del Señor. Gloria sea el nombre del Señor. Estos hombres, como dijimos, van a ser conocidos como hombres valerosos, grandes hombres de valor. Y luego, cuando estemos viendo en 2 de Samuel capítulo 8, vamos a estar viendo sobre las grandes hazañas que estos hombres que eran considerados como la parte baja de la sociedad, iban a ser grandes hombres valerosos, y se nos va a nombrar parte de las hazañas que ellos tuvieron. Incluso hubo uno de ellos que se nos dice que mató en una ocasión a 800 hombres. Vemos también el caso de un ejemplo en el caso de los discípulos del Señor. Los discípulos del Señor no eran considerados como personas que eran atractivos, no eran considerados personas, eran considerados parte baja de la sociedad. Eran pescadores, la mayoría. Había uno de ellos que era un revolucionario, había incluso uno de ellos que era un recolector de impuestos. O sea que eran considerados de mala manera, no tenían el visto bueno de la sociedad. Sin embargo, vemos lo que el Señor hizo en las vidas de ellos. Después de ellos haber caminado con el Señor, sus vidas fueron transformadas y cambiadas completamente. Después que ellos caminaron con el Señor, vemos en el caso de Pedro y Juan, en el caso que el concilio los llevó hacia ellos, y ellos tuvieron que presentar una defensa acerca de su predicación, una defensa acerca de los actos que ellos hacían, del nombre de Jesús en el cual ellos estaban predicando. Ellos fueron y lo llevaron ante el concilio, y vemos que después de que ellos hablaron la palabra del Señor con denuedo, con autoridad, bajo la unción del Espíritu Santo, aquellos doctores de la ley, aquellos hombres del concilio, no les quedó otra cosa que admitir que ellos habían estado con Jesús. Lo vemos en Hechos capítulo 4 versículo 13.
Aquellos hombres respondieron: entonces, viendo el denuedo de Pedro y Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Gloria sea el nombre del Señor. Esa es la obra que hace el Señor en la vida. No necesariamente necesita ser una persona que tenga todas sus cosas en orden. No necesita ser una persona que no haya tenido errores, que no se haya equivocado. Muchas veces una persona que piensa que tiene todas sus cosas en orden, que no ha cometido errores, no entiende la necesidad que tiene del Señor Jesucristo. Gracias al nombre del Señor. Los que vienen al Señor Jesucristo son los que entendemos que hemos fallado, los que entendemos que no estamos bien, los que entendemos que tenemos necesidad de Él, que sin Él no podemos subsistir. Gracias al nombre del Señor. Vemos el versículo 3 al 5 del capítulo 22 y dice: y se fue David de allí a Mizpa de Moab y dijo al rey de Moab: yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Los trajo pues a la presencia del rey de Moab y habitaron él todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte. Pero el profeta Gad dijo a David: no te estés en este lugar fuerte, anda y vete a tierra de Judá. Y David se fue y vino al bosque de Ared. Vemos que David está preocupado porque Saúl tiene alcance, tiene la capacidad de llegar a donde ellos están y acabar con su familia. Y vemos que él va y llega a un acuerdo con el rey de Moab. Vemos en esta acción de David que había cierto tipo de relación con la gente de Moab. David incluso era descendiente de la gente de Moab. Cuando nosotros estuvimos viendo el libro de Ruth, vimos que Ruth fue antepasado de David. David fue descendiente de Ruth y de Boz. O sea que vemos a David ahora regresando donde tal vez alguna relación que había en sus antepasados de Ruth, la moabita, y llegando a un acuerdo entonces con el rey de Moab para brindarle protección a su familia, a sus padres. Es posible que los hermanos de David entonces, esto es conjetura, que los hermanos de David, siendo algunos de ellos parte del ejército anteriormente y estando en edad de guerra, que él haya dejado a sus padres en Moab y sus hermanos entonces se hayan reunido con él en el esfuerzo de él de defenderse de las acciones de Saúl. Pero vemos entonces que hubo un profeta, el profeta Gad, que vino a David y le dijo que no estuviese en el lugar fuerte, que regresara a Judá. Vemos a David que tal vez él está pensando en ese momento que tiene algún tipo de descanso de la persecución de Saúl, de la cual él había sido víctima durante mucho tiempo. Tal vez él piensa: llegué al sitio donde ya yo no tengo que seguir huyendo, llegué al sitio donde yo estoy seguro. Pero vemos que esa no era la voluntad de Dios, que Dios quería que David regresara a Judá. Pero en esto nosotros vemos la obediencia de David. Vemos que David no titubeó, que David no se negó, sino que David, entendiendo que esa palabra venía de Dios, David dejó aquel lugar donde él tal vez físicamente se sentía seguro y él fue a un lugar donde él estaba más vulnerable en Judá. Vamos a ver el versículo 6 al versículo 10. Oyó Saúl que se sabía de David y de los que estaban con él, y Saúl estaba sentado en Gabá, debajo de un tamarisco sobre un alto, y tenía su lanza en su mano, y todos sus siervos estaban alrededor de él. Y dijo Saúl a sus siervos que estaban alrededor de él: oíd ahora, hijos de Benjamín, ¿os dará también a todos vosotros el hijo de Isaí tierras y viñas? Y os hará a todos vosotros jefes de millares y jefes de centenas, para que todos vosotros hayáis conspirado contra mí, y no haya quien me descubra al oído cómo mi hijo ha hecho alianza con el hijo de Isaí, ni alguno de vosotros que se duela de mí y me descubra cómo mi hijo ha levantado a mi siervo contra mí para que me aceche tal como hace hoy. Entonces Doeg edomita, que era el principal de los siervos de Saúl, respondió y dijo: yo vi al hijo de Isaí que vino a Nob Ahimelech, hijo de Ahitob, el cual consultó por él a Jehová y le dio provisiones, y también le dio la espada que era de Goliat, filisteo. Vemos
vemos aquí a Saúl, que tal vez hubiese sido un gran político en el día de hoy. Él está hablando con los hombres de Benjamín, le está diciendo a ustedes que son mis paisanos de Benjamín. ¿Cómo me van a ocultar esta información? Aquel hombre que es de Judá le va a dar lo que yo le estoy dando siendo paisano de ustedes. Tiene él que ofrecerle como yo le estoy ofreciendo a ustedes viñas, que estén encargados de centenas de hombres, tierra. Él no le va a ofrecer, entiende que teniendo esa relación que son del mismo lugar, David no le va a ofrecer eso, que él se lo va a ofrecer siendo él también de Benjamín. Pero vemos aquí a un personaje en Doeg. Lo habíamos visto anteriormente cuando comenzamos a leer el capítulo 21. Vimos que él estaba en el templo cuando David fue a pedirle panes y la espada al sacerdote. Y vemos aquí entonces nosotros a Doeg. Vemos en Doeg que él era edomita. Se nos dice que él era edomita, no se nos dice con qué él hacía en el tabernáculo en ese momento cuando tuvo un encuentro con David. Edomita es parte de la descendencia de Abraham, pero no por parte de Jacob. O sea, es descendencia de Abraham, de Isaac y no de Jacob, sino de Esaú. O sea que él no era parte de la nación de Israel, del pueblo de Israel, pero por alguna razón, por algún encargo, por algún envío, tal vez espiando por parte de Saúl, por alguna razón él está en ese momento en el tabernáculo, había estado y logró ver a David cuando David fue allá y le pidió aquellas provisiones al sacerdote. Entonces vemos a Doeg como un oportunista. Él toma esta oportunidad para decirle al rey no solamente lo que David había hecho y cómo el sacerdote Ahimelech había colaborado con David, sino que él va más allá. Él le dice, sí, yo vi a David que estuvo allá en el tabernáculo y le dio provisiones, sí le había dado provisiones. Le dio la espada de Goliat, sí le había dado la espada de Goliat, pero va más allá y dice, y consultó a Dios por David. Pero el texto no nos dice que eso haya sucedido, pero vemos que él trayendo eso a Saúl, llevando esa información a Saúl, él está tratando de provocar a Saúl, está tratando de alimentar aquellas teorías de conspiración que tiene Saúl, de que David está buscándolo, de que David está acechándolo. Y vemos a Doeg que toma esta oportunidad para él escalar dentro del grupo de los siervos de Saúl. Él está tratando de ganarse el favor de Saúl, añadiendo información, contando más allá de lo que él había visto. Entonces Saúl, escuchando lo que Doeg le había dicho, envió a buscar al sacerdote, a Ahimelech, no solamente al sacerdote, sino a todo lo de la casa de su padre. Y lo cuestionó con la misma afirmación que había dado Doeg, con lo mismo que Doeg le había dicho. Y vemos el versículo 14 en adelante. Dice, entonces Ahimelech respondió al rey y dijo, ¿y quién entre todos tus siervos? Cuando Saúl cuestionó entonces a Ahimelech, el sumo sacerdote, esta es la respuesta que le va a dar Ahimelech a Saúl. Entonces Ahimelech respondió al rey y dijo, ¿y quién entre todos tus siervos es tan fiel como David? Y él no también del rey, que sirve a tus órdenes y es ilustre en tu casa. Eso tal vez no le gustó a Saúl. He comenzado yo desde hoy a consultar por él a Dios. Lejos sea de mí. No culpe el rey de cosa alguna a su siervo, ni a toda la casa de mi padre, porque tu siervo ninguna cosa sabe de este asunto, grande ni pequeña. Y el rey dijo, sin duda morirás, Ahimelech, tú y toda la casa de tu padre. Entonces dijo el rey a la gente de su guardia que estaba alrededor de él, volveos y matad a los sacerdotes de Jehová, porque también la mano de ellos está con David. Pues sabiendo ellos que huía, no me lo descubrieron. Pero los siervos del rey no quisieron extender sus manos para matar a los sacerdotes de Jehová. Entonces dijo el rey a Doeg, vuelve tú y arremete contra los sacerdotes. Y se volvió Doeg el edomita y acometió a los sacerdotes y mató en aquel día 85 varones que vestían efod de lino. Y a Nob,
ciudad de los sacerdotes, hirió a filo de espada, así hombres como mujeres, niños, hasta los de pecho, bueyes, asnos y ovejas. Todo lo hirió a filo de espada. Vemos aquí cuando a nosotros se nos presentó Doeg en el capítulo 21, vimos a Doeg en el tabernáculo, en la casa de Dios. Pero vemos que no todos los que están en la casa de Dios tienen las mismas intenciones. Hay algunos que están en la casa de Dios, no que están en la condición de David, que tiene hambre, que está buscando pan. Hay otros que no están allí como estaba David, que no están buscando armonía en la casa de Dios, sino que están en el templo para desviar, están para criticar, para hacer daño. David buscaba pan, pero Doeg tenía otra misión. El Señor Jesucristo incluso nos enseñó acerca de esto, nos enseñó que donde iba a estar el trigo, el enemigo también se iba a introducir e iba a sembrar cizaña. Lo vemos en el Evangelio de Mateo capítulo 13, versículos 40 al 43. Dice, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echará en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Vemos que Ahimelech, el sacerdote, le dio a David los panes de la proposición. Y se lo dio y tenían un procedimiento, un proceso en lo que cambiaban los panes semanalmente y ponían panes frescos, panes calientes. En el Nuevo Testamento vemos en una ocasión en la cual el Señor Jesucristo habla acerca de este evento que sucedió con David en el tabernáculo. En una ocasión los discípulos del Señor en un día de reposo iban caminando en el campo y tenían hambre, y la palabra nos dice que ellos caminando arrancaron espigas y comieron. Pero habían otras personas que estaban en el campo también, pero que no tenían hambre. Estas personas estaban en el campo para observar, estaban para criticar, estaban para hacer piedra de tropiezo. Entonces ellos, porque los discípulos del Señor hicieron esto en el día de reposo, ellos criticaron la acción que ellos estaban haciendo. Pero vemos en Mateo capítulo 12, versículos 3 y 4, la respuesta del Señor cuando está citando este evento. Dice, pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Y cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. Estos líderes religiosos que estaban en el campo, como dijimos, no estaban en el campo con la misma intención de los discípulos, la cercanía del maestro, no estaban en el campo con hambre de comer, sino que ellos estaban en el campo con la intención de señalarlos, con la intención de poder encontrar tal vez alguna falta en las acciones de ellos. O sea que no tenían el mismo propósito. Asimismo, como estamos viendo que Doeg y David estaban en un lugar, ambos estaban en el tabernáculo, la casa de Dios, pero ambos tenían un motivo distinto. David estaba con hambre buscando el pan, pero Doeg había sido puesto allí por la intención del enemigo, había sido el emisario de Satanás, la cizaña que estaba siendo plantada en ese lugar para hacer daño. Vemos entonces que cuando Saúl le habla a sus hombres, les ordena que ellos maten a estos sacerdotes. Está no solamente el sacerdote que hizo esta acción, Ahimelech, sino también que está toda la casa de su padre. Saúl los había enviado a traer y Saúl da la orden que los maten, que acaben con ellos. Pero los hombres de Saúl, malos así como tal vez eran, tuvieron temor de Dios y no se atrevieron a tocar a los sacerdotes de Jehová. Pero vemos que cuando Saúl se torna entonces a Doeg y le dice que cometa este crimen, que haga esto, Doeg no titubea, no tiene duda, sino que él con su espada, con el filo de su espada, mata a estos 85 hombres que habían estado en la presencia de Saúl, que él había enviado a llamar.
no solamente eso, sino que nos dice que él va a aquella ciudad donde estaban los sacerdotes y arrasa con todos allá, hombres, mujeres, niños, incluso hasta con los animales. Él no le importaba nada de eso. Él estaba en el templo, pero él no estaba buscando al Señor. Él no estaba buscando una relación con el Señor. Él estaba en el templo para hacer daño. Había sido plantado allí como emisario del mismo enemigo, de Satanás. Él era edomita, él no tenía temor de Dios alguno. Pero ¿qué sucede? Que vemos también en que aquí casi se extermina esta línea familiar que nosotros estamos viendo, y cuando nosotros, como hemos dado seguimiento al libro de Samuel, esta línea del sacerdocio es la línea de la familia de Elí. Y ya Dios anticipadamente había dado profecía acerca de esto, de la familia de Elí, de la descendencia de Elí, que iba a llegar un tiempo donde ellos no iban a subsistir, donde ellos no iban a ser los sacerdotes. O sea que vemos aquí la omnisciencia de Dios, el conocimiento de Dios, que todos estos eventos Él los conoce de antemano. Vamos entonces al versículo 20 al 23. Dice: pero uno de los hijos de Ahimelech, hijo de Ahitob, que se llamaba Abiatar, escapó y huyó tras David. Y Abiatar dio aviso a David de cómo Saúl había dado muerte a los sacerdotes de Jehová. Y dijo David a Abiatar: yo sabía que estando allí aquel día, Doeg el edomita, él lo iba de hacer saber a Saúl: yo he ocasionado la muerte a todas las personas de la casa de tu padre. Quédate conmigo, no temas. Quien buscare mi vida, buscará también la tuya, pues conmigo estarás a salvo. Vemos que uno de los familiares logró escapar de esta matanza y le dio las noticias a David de lo que había sucedido. Vemos que David se lamentó. Él entendió que su presencia allí, que la mentira que él dio al sacerdote contribuyó a la causa de la muerte de tanta gente. David no había dado esta orden, David no lo había traspasado con la espada, pero él había contribuido. Vemos que él entendió también más allá que la vida de aquella persona que había huido corría peligro, porque Saúl, donde quiera que lo encontrara, iba a acabar con él, y le ofreció entonces seguridad. Acerca de estos eventos que nosotros estamos viendo, de la matanza que Saúl hace con estos hombres, el Salmo número 52 nos habla acerca de la experiencia de David. Es el salmo que David escribe acerca de esto, y en el rótulo del Salmo 52 dice: cuando vino Doeg edomita y dio cuenta a Saúl, diciéndole: David ha venido a casa de Ahimelech. Gloria sea el nombre del Señor. Vemos aquí en estos dos capítulos muchas enseñanzas importantes. Vemos lo que Dios puede hacer con la vida de personas que han sido rechazados por la sociedad, han sido ignorados, a veces por culpa de nosotros mismos, culpa de ellos mismos. En algunas acciones han provocado esas cosas, a veces que no por culpa propia, pero vemos lo que Dios puede hacer. Dios no tiene límites en lo que Él puede hacer con nosotros. En estos días yo escuchaba el testimonio de unos pastores que habían sido sacados del vicio de las drogas. Eran como alrededor de 5 pastores y habían sido sacados del vicio de las drogas en los años 60, 70, y ya tienen varias décadas que están pastoreando, y estaban ellos conversando en una entrevista uno con el otro, y ellos mismos se cuentan entre sí que ellos jamás se hubiesen imaginado lo que Dios iba a hacer por la vida de ellos. En estos días ya ellos han contribuido, han estado trabajando en la obra del Señor. El Señor lo ha usado grandemente, y dice que todavía ellos se miran a ellos mismos, y ellos no entienden cómo el Señor ha hecho lo que ha hecho con ellos, cómo el Señor lo ha utilizado a ellos. Pero gloria sea el nombre del Señor, que eso es lo que hace el Señor. Esa es la obra que el Señor hace. El Señor no está limitado por la vida que nosotros hemos vivido. Gloria sea el nombre del Señor. Él no está limitado por nuestras limitaciones, sino que cuando esas cosas suceden, Él toma toda la gloria. Gloria sea el nombre del Señor. Él toma todo el honor. Y nosotros entendemos
que la obra que Él hace no tiene que ver con nosotros, sino que nosotros somos simples instrumentos que nos dejamos usar en algunos momentos por la mano del Señor. Gracias al nombre del Señor. Hasta aquí los capítulos 21 y 22 del libro de Samuel. Yo espero que hayan sido de bendición. Lo invitamos a que continúen con nosotros este estudio que hemos estado llevando del Antiguo Testamento y que lean anticipadamente los próximos dos capítulos 23 y 24 y que estén con nosotros la semana que viene de la misma manera que han estado con nosotros durante esta semana. Gracias al nombre del Señor. Vamos nosotros a despedirnos de las personas que están con nosotros.